Estefanía, soy periodista en España. En su momento estuve trabajando en ABC, lo comento porque charlaremos de un artículo que escribí en este periódico. Ahora estoy en otro periódico, se llama El Mundo, y suelo escribir cuestiones de cultura, de literatura, y bueno, nada más. En realidad hay dos. El primero de ellos es que, bueno, creo que es Vox Populi, se sabe más o menos que su esposa sufrió un ataque por parte de unos militares después de la Segunda Guerra Mundial. Estaba embarazada, perdió el niño, y eso fue un golpe bastante importante para el autor. Pero por otra parte, le explico años más tarde que además de este shock que tuvo, hubo un motivo que le llevó a escribir la Naranja Mecánica, y es que había leído un artículo en el se hablaba de la cuestión del control mental, de reeducar con métodos no muy morales a los delincuentes para que no volviesen a delinquir. Entonces esto le dio la idea, pero la cuestión de la violencia era algo que había sufrido en sus carnes, ¿no? Entonces yo creo que la conexión de estos dos motivos le llevó a escribir el libro. La naranja mecánica es una expresión que se usaba en un barrio de clase media tirando a baja londinense, que se decía, mi inglés no es muy bueno, pero era as queer as a clockwork orange, que viene siendo como tan raro o más raro que una naranja mecánica. Una naranja mecánica nos parece algo extraño porque es natural, una fruta que se convierte en un automatismo, es algo extraño, es algo artificial. Entonces la combinación de ambas cosas nos parece como algo raro. Entonces era una expresión que él había oído en alguna ocasión en algún pub, le había gustado, y quería hacer la idea esta de la combinación de algo natural, como puede ser el comportamiento humano, con algo artificial, como puede ser que con una serie de técnicas consigan convertirte en una cosa diferente a lo que tú eres. Por eso empleo la naranja mecánica. Explico brevemente el porqué de las dos versiones. Él escribió un libro que tenía 21 capítulos. El número 21 no era aleatorio, era porque el 21 se relaciona con el número de la madurez. En muchos países era la edad a la que tú podías empezar a votar y conseguías una serie de derechos, ¿no? Lo que te hacía ser adulto. Entonces él hizo 21 capítulos. Bueno, supongo que conocéis la historia entera. En el capítulo 21, este chico, después de haber pasado por un historial de violencia y de rehabilitación y demás, en el 21 te contaba que se había hecho mayor, se planteaba que era momento de asentar la cabeza, de tener quizá una familia o de tener unos hijos, de hacer algo creativo con toda esta energía que en su juventud había empleado para la violencia, en vez de para hacer cosas positivas. Entonces, la cosa de que en Estados Unidos se le quitase el capítulo número 21, pero en Gran Bretaña se mantuviesen los 21 capítulos, presentaba dos libros prácticamente diferentes, porque en Estados Unidos nos daban a entender que el chico, después de todo, quedaba como impune, como que se salía con la suya dentro de su comportamiento negativo, y en Gran Bretaña nos daban a entender que, a pesar de todo, él podía aprender de esos errores, podía decidir, tomar sus propias decisiones de que quería tomar el camino correcto, por decirlo de esa manera. Entonces el autor se encuentra con que hay dos interpretaciones prácticamente opuestas de una misma obra. ¿Por qué se le quitó el capítulo número 21 en Estados Unidos? Pues porque él tenía un editor, el editor le dijo que le gustaba más la historia, que la historia tenía más fuerza quitando el capítulo 21, ¿no? Como que este macarra al final se sale ya con la suya, y como el autor estaba necesitado de dinero y tampoco podía poner muchas pegas a la edición, pues bueno, dejaron que lo sacasen de esta manera, y es el libro en el que se fijó Stanley Kubrick para grabar su versión de la película, que no tiene ese capítulo 21 final. Creo que lo tuve, tenía por aquí unos documentos, sí. Básicamente en uno de las explicaciones a posteriori que tuvo que escribir sobre su obra, decía que de buena gana había renunciado a esa obra porque casi le estaba dando más problemas que satisfacciones le había dado, porque desde el momento en el que salió la película, que salió, pues no recuerdo, salió como 9 o 10 años más tarde que el libro, desde ese momento se había dedicado a explicar una y otra vez que ese no era el sentido
que había querido darle a la obra. ¿Por qué? Porque la película llegó mucho más rápido a millones de espectadores que no habían leído el libro. Entonces le hicieron un poco, le chafaron un poco, porque su idea era que una persona podía aprender con el tiempo, podía voluntariamente decidir cuál era su camino en la vida y que ese camino fuese positivo, y la película decía todo lo contrario. Y es, tú te puedes salir con la tuya, puedes ser un violento, puedes ser un rebelde y al final casi como que vamos a tener que pedirte perdón porque hemos querido arreglarte la cabeza y ha salido mal, ¿no? Entonces sí, le chafaron un poco, pero también hay que decir una cosa, este tipo se hizo inmensamente famoso gracias a la película, es algo que no podemos negar, claro. El problema es que la imagen siempre entra mucho más rápido que el texto. Entonces te encontrarás en general, no solo en este caso, te encontrarás a muchísima gente que ha visto la versión, pues no sé qué decirte, que ha visto Apocalypse Now, por ejemplo, que está basada en El corazón en las tinieblas, creo que es, o Entre las tinieblas, y no han leído el libro, pero sí que han visto la película. La imagen es muchísimo más efectiva a la hora de contar una historia, porque no requiere por tu parte ningún esfuerzo, solo tienes que ponerte delante. Entonces también es mucho más explícita. Cuando te están diciendo que están apaleando a un hombre, tú te tienes que imaginar la escena, los movimientos, la gente, pero cuando estás en la pantalla te está chorreando la sangre prácticamente en la cara. Entonces siempre para todo es más efectivo lo audiovisual, que además incluye el sonido, que a veces lo dejamos de lado, pero es muy importante y genera una sensación como mucho más potente que a lo mejor en el momento de la lectura. Pero no pasa solo con este libro, pasa prácticamente con pues no sé, cualquier obra. A mí, por ejemplo, me puede haber pillado ya al final de la adolescencia los libros de Harry Potter, ponte. Y yo me he leído todos los libros de Harry Potter, o no, pero bueno, es otra cuestión. Los niños que han nacido quizá 10 años más tarde que yo, no leerán esos libros. Probablemente vean primero las películas y por las películas conozcan los libros. Sin más, yo creo que tienen más éxito siempre las películas, en mi opinión. Bueno, creo que la escenografía y la actuación también de los actores, que era sobreactuación, era todo como muy exagerado, buscaba precisamente el efectismo a través de no sé cómo decirlo, de lo bizarro, que es la palabra que has empleado tú, de lo exagerado, de lo hasta cierto punto de lo poco probable. O sea, era todo era como artificial, no sé cómo explicarlo. Si lo vemos desde fuera, realmente nos estamos dando cuenta de que es una escenografía poco realista, resulta discordante, entonces te genera un ambiente de que hay un cierto caos o hay un cierto tono quiche en el que estás incómodo en cierto punto, ¿no? Por ejemplo, el momento en el que están en el bar, no sé si la escenografía del bar es grandiosa, ¿no? Con las bailarinas, los vasos de leche, pero es muy atractivo, ¿no? Porque sabemos que tiene un punto erótico, tiene un punto de pub en el que tú sabes que se consumen drogas aunque no lo veas de forma explícita. O sea, tiene un punto que nos atrae mucho esa estética, sumado a que además yo lo veo con 50 años o 40 años de diferencia, pero probablemente la estética de los años 70 en Londres también tuviese mucho que ver con eso que estamos viendo, ¿no? Pero tiende a la exageración en los personajes. Los padres, por ejemplo, la madre es muy exagerada, él en los gestos, los primeros planos son muy exagerados, ¿no? Tendemos a eso, a una persona que nos resulta de plastilina casi, ¿no? Porque sabemos que no es real esa actuación. Entonces, con los escenarios, lo mismo, cuando se salen un poco de estos escenarios más artificiales, realmente están tomando a lo mejor tomas de un Londres o de un callejón, pero bueno, que no dejan de ser lugares oscuros, ¿no? Son como muy, muy lúgubres. Entonces yo creo que esa discordancia es la que crea un tono incómodo, pero es muy atractivo para el espectador. Él lo explicaba muy bien, es eso, una versión rusificada del inglés, cambiaba determinadas
palabras que tenían que ver sobre todo pues eso, con elementos violentos o pornográficos, ¿no? Él cambiaba, por ejemplo, la palabra dinero o paliza o violación, ¿no? Palabras que son muy explícitas, que se hacen más explícitas aún cuando las acompañas con una imagen, ¿no? Pero lo que él pretendía es que se hiciese casi como un pequeño salto mental, es decir, tú estás leyendo la frase o estás oyéndolos hablar de los drugos con los que salen, tú sabes que está hablando de sus compañeros y demás, sabes lo que entiendes la palabra, entiendes el significado, pero no interiorizas el hecho de que están hablando de romperle la cabeza a un hombre porque necesitan dinero para salir a consumir o no eres capaz de entender del todo la magnitud de lo que están hablando, de esa violencia que van a ejercer. Entonces, el emplear determinadas palabras nos resulta hasta gracioso, ¿no? ¿Qué manera más curiosa tienen de hablar? Es como una jerga entre colegas y no te das cuenta, no te paras a pensar, tomas una distancia y dices, oye, que están hablando de matar a alguien, ¿no? De violar a alguien. Por eso emplea este lenguaje y en mi opinión es muy efectivo. El punto del control del comportamiento de la gente después de la Segunda Guerra Mundial empezó a obsesionarnos bastante el hecho de que, bueno, se hacían experimentos para tratar de controlar la conducta de una persona, quizá de imponerle una determinada moral para que actuase de acuerdo a eso. Y una cosa es que te lo enseñen en tu familia o en la escuela, ¿no? Te enseñan unas normas morales o incluso religiosas por las que te puedes regir, y otra cosa es que a través de experimentos, que es como el caso del libro, traten de limitar tu libertad de decisión, ¿no? Entonces lo convierten en algo físico, es decir, cuando tú vas a tomar una mala decisión, empiezas a sentirte mal porque te han condicionado como a los perros, ¿no? Un condicionamiento clásico con unos recursos negativos. Empiezas a sentirte mal cuando vas a hacer algo que te han dicho que es malo. El gran problema es quién te dice que es malo y por qué te dice que es malo. Tú eres un delincuente porque transgredes una ley, pero es que una ley es una construcción de una determinada sociedad en un determinado momento que te dice lo que está bien y lo que está mal. Pero es que las sociedades evolucionan y no es lo mismo las leyes aquí que las leyes en China, por ejemplo. Entonces, que te impongan una moral, al final es que un determinado grupo de gente determine qué es bueno y qué es malo para la sociedad y qué es bueno y qué es malo para ti. Y están coartando mi libertad, ¿no? Entonces, incluso en el caso de los presos, que decimos, bueno, es que hay que reeducarlos, son un peligro para la sociedad, todo este tipo de discurso se puede decir, vale, sí, genial, pero ¿quién decide? ¿No? Es un paternalismo estatal. ¿Quién decide? Es el Estado el que decide qué es bueno, qué es malo, y bueno, yo no quiero convertir en un autómata a una persona que a lo mejor con la educación adecuada o con el cariño adecuado quizá tome la decisión correcta, ¿no? Que es lo que plantea el libro. Al final eres capaz de tomar la decisión correcta no porque te obliguen, sino porque tienes el convencimiento de que es lo bueno. Y creo que eso sigue siendo absolutamente actual a día de hoy, por eso nos atrae esta idea. La adolescencia, esto ya es una opinión absolutamente personal, es el momento en el que dejas de ser un niño, empiezas a cuestionar las normas por las que te dicen que se tiene que regir tu vida adulta. Entonces, en la etapa desde que eres niño y realmente no tienes que preocuparte porque dejas que tus papás más o menos te lleven, en esta etapa intermedia, que puede ir, ponte, de los 13 a los, vamos a alargarlo mucho, te lo planteas hasta los 23, en estos 10 años tienes que construir la persona que tú vas a querer ser en el futuro, y lo tienes que hacer adecuándote a unas normas que no has creado tú. Son unas normas de convivencia en sociedad para que todo funcione más o menos bien, y te planteas que a veces no te gustan esas normas. Entonces, la forma de reaccionar, la primera forma de reaccionar, o la de los personajes en este caso, es la violencia. En la violencia tú estableces, o lo que plantea el libro, estableces tus propias normas, te sales de las normas, de unas normas que te han venido impuestas y que quizá no te gustan, y estableces las tuyas propias, y las tuyas propias las estableces por la fuerza, no las estableces por la razón o por un debate argumentado, ¿no? Es el momento de decir, yo quiero ser esta persona, y tu identidad la creas
por oposición a lo que te plantean los adultos, ¿no? Por oposición más que por una discusión sana o por llegar a un acuerdo. A ese acuerdo vas llegando cuando, bueno, ya con el paso de los años te has dado cuenta de que quizá no, la rebeldía quizá no sea el mejor modo de alcanzar tus objetivos, pero aún no siempre pasa, y a lo mejor me equivoco, ¿no? Hay gente que es rebelde a los 40 años y le funciona, pero por lo general nos damos cuenta de que está bien en una parcela, en una determinada edad, pero no puedes vivir así toda la vida. Es lo que le pasa al personaje y es lo que plantea el autor. Vale, bueno, te diré, no sé si viene al caso, que se me ocurrió escribir esto, además de que yo era muy fan de La Naranja Mecánica, de la película, porque ya había visto la película antes del libro, entonces yo era de las que conocía la versión acotada y no me enteré hasta que hice la nota. La hice porque era el 50 aniversario, te cuento esto rápidamente, y publicó el autor, bueno, al autor le publicaron un reportaje largo en el New Yorker, te lo enseño, ¿vale? No sé si... Perfecto. Gracias, sí. En el verano de 2012 le publicaron un texto larguísimo en el que él explicaba sus motivaciones para escribir el texto y demás. Entonces, en primer lugar, que sepas que lo hice por este motivo. ¿Qué quedó para mí? Bueno, recuerdo que esta película, entre otras cosas, me gustaba porque mi padre la había visto en su momento y me dijo que había sido una locura de película, ¿no? Era una violencia muy explícita y demás, lo que hablábamos antes, pero yo lo veía 30 años más tarde y se daba cuenta de que a nosotros no nos producía el mismo efecto porque estamos cansados de ver imágenes pornográficas en cualquier producto cultural, imágenes violentas en cualquier producto cultural, y me decía que en aquel momento fue pues una revolución, una locura, fue bueno, por favor, los niños no pueden ir a ver esto, ¿no? Los adolescentes no pueden ir a ver esto, y a nosotros lo tenemos tan banalizado que no nos hace el mismo efecto. Entonces, lo que me parece más importante de esto es que en cada momento de la historia se le va a dar una interpretación diferente a esta misma obra, ¿no? Tendrá una interpretación, en los años 70 se interpretaría de una manera, la gente se escandalizaría, en los años 2000, 2010, en el momento en el que yo lo viese, se interpretaba como que eso es algo que ya teníamos agregado a nuestro conocimiento cultural, no nos parecía tan exagerado, no nos parecía... Lo vemos más a menudo, quizá pues ya te digo, en las noticias o en otro tipo de entretenimiento, en los videojuegos. En los videojuegos hay algunos que me parecen brutales. Y bueno, es la interpretación que nos parece diferente. Y la otra cosa que se me quedó a mí después de hacerlo es una frase que mencionaba el autor, y es que él, a pesar de todo lo que había vivido, prefería que una persona fuese malvada por voluntad propia que bondadosa porque le obligasen a serlo, ¿no? Entonces yo defiendo esta libertad de elección, confiando en que al final el ser humano optará por lo que es bueno, pero yo no se lo puedo imponer. Perfecto. Eso es lo que Perfecto, me encantó.